Hola a todos y todas, bienvenidos al cielo de Rasal. Hoy volvemos con la física cuántica y la física nuclear. ¡Toma ya! Ya llevo tiempo hablando de agujeros negros, de estrellas de neutrones, enanas blancas y todas esas cosas. Pero es que si os dais cuenta, todas esas cosas no se pueden explicar si no entendemos las cosas muy pequeñas, como por ejemplo el núcleo atómico. Por algo soy físico de astropartículas, porque es que ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no os parece? Pues bien, para entender las estrellas, desde las enanas blancas hasta las supergigantes rojas, y para ver sus muertes, desde las novas hasta las supernovas, hay que entender los pequeños núcleos atómicos. Y a eso vamos. Uno de los mayores avances de la física en el siglo XX fue el descubrimiento de la radiación y la estructura del átomo. Desde el modelo atómico de Bohr ya se entendía que los electrones estaban dando vueltas aparentemente alrededor del núcleo y que estos podían cambiar de órbitas si se les aplicaba una energía determinada. Pero es que si se les daba mucha energía, los electrones podían salir disparados del átomo. Eso era lo que ocurría con la llamada radiación ionizante, que tiene suficiente energía como para liberar completamente a los electrones del núcleo y así poder ionizar los átomos. Así que un ion es un átomo que tiene un número diferente de electrones que de protones. Si tiene menos, pues es un átomo que se queda positivo, y si tiene más, pues es un átomo que se queda negativo. Pero si os fijáis, esa es la forma por la que la radiación, cuando atraviesa, por ejemplo, el aire, puede volverlo conductor. De esta forma, al pasar la partícula ionizante, pasamos de tener un átomo neutro a tener dos partículas con cada una con una carga diferente. Y esto facilita la detección de la radiación ionizante. Si conectamos dos placas metálicas a una batería de alto voltaje y las dejamos separadas, no circulará corriente porque están desconectadas y el aire no es buen conductor. Sin embargo, al pasar la partícula ionizante, el átomo se separará en partículas cargadas, que se separarán por el campo eléctrico aplicado y llegarán a las placas produciendo una corriente. Esa corriente se puede medir y lo que tenemos es una detección de partículas. No me digáis que no mola, pero hay todavía más formas de ver las partículas. Y sí, me refiero a ver sus efectos con los ojos. Bueno, queridos amigos, queridas familias, hoy vamos a ver cómo construir una cámara de niebla para ver partículas y esas cosas que le gustan tanto a los físicos. Lo primero de todo, cogemos un recipiente. Podemos usar una pecera o algo parecido. Amigos, si queréis usar una pecera, acordaros de quitar antes los peces, porque si no, no les va a gustar, os lo aseguro, lo que viene a continuación. Lo siguiente que hay que hacer es colocar un material absorbente en las paredes del recipiente. Por ejemplo, la esponja de la ducha o esa ropa vieja que llevas años sin usar, pero no la tiras porque le tienes cariño. Si es que da igual, cabensots. A continuación, mojamos con abundancia el material absorbente con alcohol. Pero me utilizáis alcohol de curar, no aguardiente, que eso no es para desperdiciarlo. Lo siguiente, hay que ir a la tienda y comprar dióxido de carbono solidificado o nitrógeno líquido, cualquiera de las dos cosas nos vale. La cosa es tener algo muy frío. Y resulta que estas dos cosas ahora están de moda en la cocina moderna. Lo que hay que hacer es colocar cualquiera de estos dos compuestos en la parte inferior de nuestro recipiente. Bueno, ya sigo yo, Ya sigo yo. Bueno, vale, la cosa es que el alcohol que salga del material absorbente que hayamos puesto en el recipiente caerá al fondo del recipiente porque pesa más que el aire. Entonces irá saliendo en forma de gas en principio. Pero claro, cuando llegue abajo se enfriará por el hielo seco que hemos puesto o el nitrógeno líquido. Y entonces lo que ocurrirá será que ese gas se congregará en gotitas. Así producirá una especie de niebla. Ahora, cuando las partículas pasen por esas gotitas, ionizarán los átomos que hay en ellas, aumentando la condensación alrededor de los iones y produciendo blancas estelas muy características. Es muy bonito de ver, Yo os lo aconsejo que lo hagáis en casa, si podéis. Y si no, vais al Museo de Ciencia, que también hay ahí, y son cosas realmente muy bonitas. Y esto además no solamente es que sea bonito, sino que es muy importante para estudiar las partículas. Pero es que además, si se colocan imanes encima y debajo de la cámara de niebla, las partículas, como están cargadas, al moverse producirán circulitos y en función de su giro se podrá saber su masa y su carga. ¡Hala! Ya tenéis trabajo si queréis ver partículas y juguetear con ellas. Ahora bien, si lo que conocemos es la carga y la masa de estas partículas, podemos calcular la velocidad con la que se mueven. Si ponemos el campo magnético para una velocidad mayor, el radio que gira la partícula será también mayor.
Midiendo el radio sabemos la velocidad de la partícula y también su energía. Pues cuando se construyeron este tipo de cámaras, que ahora cualquiera puede hacer en su casa, se utilizaron para estudiar las radiaciones. Y luego ya pues han ido surgiendo un montón de métodos más para detectar partículas. Ya los iremos viendo en los siguientes vídeos porque si no este vídeo se hace eterno, que hay muchas formas de detectar partículas, os lo aseguro. Con estos métodos se midió la energía con la que se emiten las partículas de las radiaciones conocidas. Si recordáis, había 3 tipos de radiación conocidas: los rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Ya se había medido que las partículas alfa y gamma siempre emergen de los materiales con una misma energía. Sin embargo, la partícula beta producía algo bastante diferente y bastante extraño. Ya se había medido la relación entre la masa y la carga de las partículas de la radiación beta y se había visto que eran idénticas a la de los electrones. Así se vio que eran las mismas partículas. A través de una desintegración beta, unos átomos podían convertirse en otros. Era la alquimia del siglo XX. Y en ese proceso se liberaban electrones. Lo más curioso de todo es que los electrones, al ser emitidos por los materiales, no tienen siempre la misma energía. Observando los electrones en una cámara de niebla, se veía que podían realizar diferentes círculos, unos con mayor radio, indicando mayor velocidad y energía, y otros con menor radio. Los electrones podían emerger con cualquier energía desde 0 hasta un valor máximo que era propio del material que se investigaba. Y eso, aunque no lo parezca, fue muy conmovedor. Según la física cuántica, los electrones debían emerger del átomo con una energía cuantizada, una energía única. Pero parecía que los electrones se emitían a una energía determinada y que luego perdían parte de esa energía. Y como suele ocurrir en nuestros casos, se aplicó el método científico. ¿Qué pasó? Pues que muchos hicieron hipótesis para explicar por qué se observaba lo que se observaba. Había una hipótesis, por ejemplo, que decía que los electrones que se observaban salir del material iban chocando con otros en el camino, dándoles parte de su energía, por lo que cuando salían del material tenían ya una energía menor. Pero claro, eso implicaba que los electrones antes de salir depositaban una energía bastante importante en el material. Y eso se hubiera traducido en un aumento considerable de la temperatura, y eso nunca se observó. Con estos resultados negativos, algunos se preguntaron incluso si no se estaría violando la conservación de la energía. Y eso ya os digo yo que sería realmente grave, porque muchas leyes dependen de ella. Fue el estudio del núcleo atómico lo que resolvió este rompecabezas. Lo que hacía que un átomo fuese un elemento en particular no era el número de electrones en su corteza, sino el número de protones en su núcleo. Si la desintegración beta hacía que un elemento pasara a ser otro diferente, es decir, por ejemplo, que pasara de ser carbono a ser nitrógeno, eso significaba que la reacción era nuclear. Ese cambio de elementos podía explicarse si un neutrón se estaba convirtiendo en un protón y un electrón. Si os fijáis, el neutrón es neutro, valga la redundancia. Está liberando un protón que tiene carga positiva y un electrón que tiene carga negativa. Así que la suma total de carga es la misma, es 0. Pero el problema de la energía seguía ahí porque el electrón debería liberarse solo con un tipo de energía, no con muchas diferentes. Fue Wolfgang Pauli quien dio con la clave del asunto final. Si suponemos que cuando se libera el electrón también se está liberando otro tipo de partícula que no podemos ver, la energía con la que se liberan se debe repartir entre las dos. Una puede llevarse, por ejemplo, el 10% y otra el 90%, o el 30-70% o el 60-40%. Entonces la energía total se mantiene constante, pero el electrón que observamos ha cedido parte de su energía a otra partícula que no observamos. Esa otra partícula es el neutrino. Este tipo de partícula fue muy conflictiva cuando se postuló su existencia. Esta partícula parecía no tener prácticamente nada de masa por la conservación de la energía, pero es que además, como os he explicado antes, el neutrón se desintegra en un protón y un electrón y ahora también un neutrino. Pero claro, si el neutrón no tiene carga y el protón y el electrón, la suma de carga es 0, pues el neutrino tiene que tener carga 0. Por eso es neutrino, porque es neutro, no tiene carga. Pero claro, al no tener carga, al pasar por los átomos no los ioniza, por lo cual no se puede ver en la mayoría de los experimentos. Esto era algo complicado en física, que se postulara la existencia de una partícula que a primera vista parecía que nunca iba a poder detectarse. Pero su humilde existencia daba sentido a la desintegración beta, por lo que se afirmó que existía, pero se desestimó su detección durante más de 30 años. Más tarde, el físico italiano Enrico Fermi dio una explicación al fenómeno de la desintegración beta.
Para estudiar estos fenómenos, lo más oportuno es fijarse en los patrones que sigue siempre en la desintegración beta. En primer lugar, para que todo encaje, un neutrón debe convertirse en un protón, un electrón y un neutrino. En segundo lugar, estas cuatro partículas interaccionan dentro del núcleo atómico, por lo que si hay una fuerza mediadora, esta debe ser una fuerza nuclear. Y en tercer lugar, no se observa que los electrones ni los neutrinos se queden atrapados en el núcleo como si lo hacen los protones y los neutrones. Así pues, estamos ante una fuerza que se comporta de una forma diferente a la ya mencionada fuerza nuclear. Es una fuerza poco intensa, una fuerza débil que interacciona con el núcleo, una fuerza que se llamó fuerza nuclear débil. A partir de ese momento, la fuerza nuclear que mantenía a todos los protones y neutrones pegados en el núcleo pasó a llamarse fuerza nuclear fuerte, porque era más fuerte que la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil actúa sobre todas las partículas fundamentales no mediadoras, mientras que la fuerza nuclear fuerte no lo hace sobre todas. Este ha sido un pequeño boceto del principio de uno de los esfuerzos intelectuales más potentes para entender la naturaleza de las partículas y del núcleo atómico. Pronto veremos más avances en este campo, pero para verlo en este canal tenéis que suscribiros. Y en la sección de la pregunta curiosa, hoy respondo a Julián Nicolás Fructuoso, que me hizo la siguiente pregunta en el pasado vídeo. ¿Me podrías explicar el tamaño de los agujeros negros? Yo entendía que su tamaño tendía a 0, pero luego empecé a ver que esto no era así. Buena pregunta, Julián. La clave está en la diferencia entre el horizonte de eventos de un agujero negro y la singularidad que esconde en su centro. En una estrella, al colapsar, la gravedad es lo suficientemente grande como para comprimir la materia de toda la estrella en una singularidad que es infinitamente densa y cuyo tamaño se podría decir que es nulo. Luego tenemos el horizonte de eventos, que es el límite observable del universo y cuyo tamaño sí podemos definir. De hecho, el radio de un agujero negro se conoce como el radio de Schwarzschild y depende de su masa. Cuanto más masa tiene, más grande es el horizonte de eventos. Para una masa solar, el radio es de 18 kilómetros. Espero haberte resuelto la duda, y a todos los demás os animo a que participéis en la sección de la pregunta curiosa todas las semanas. Veamos ahora los eventos astronómicos de esta semana. El martes hay una conjunción de Marte, Aldebarán y la Luna, preciosa. El jueves es la máxima elongación de Mercurio, por lo que se verá antes del amanecer por el este. El viernes es cuarto creciente y la Luna estará en conjunción con Pólux. El lunes habrá dos conjunciones, la Luna con Régulo y Marte con Aldebarán. Y ya deciros que si os ha gustado este vídeo, lo que mejor que podéis hacer es suscribiros al canal, porque os van a seguir gustando los siguientes vídeos, ya veréis. Y dale a la campanita también para que os notifique YouTube. También podéis apoyarme en Patreon, os dejo el link en la descripción, ¿vale? Ahí tengo unas cuantas ofertas para haceros también a los que queráis apoyarme. Y si os ha gustado, dale a like y compartirlo para que más gente conozca esta historia sobre los neutrinos. Y bueno, pues esto es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras, por favor. Muchas gracias por ver el vídeo y verme aquí hacer un poco el payaso a veces. Y un saludo a todos.